Capítulo 59. Y, sin embargo, da la vuelta descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. Si había algo por lo que Ichigo estaba agradecido en este momento, era el tiempo que pasó en la escuela secundaria. Era asombroso lo bien que lo había preparado para su trabajo actual de seguir reglas y aprender cosas que solo usaría una vez, como la aparentemente interminable lista de tradiciones que tenía que aprender para su próxima boda. No ayudó que tuviera prohibido ver a Rukia durante una semana antes de la boda. También se prohibió cualquier comunicación a menos que enviara un mensaje a través de su hermano. Fue bastante complicado. Aún así, le dio tiempo para hacer las cosas importantes. Papeleo, releer sin cesar viejos pergaminos, papeleo, echar a Renji de su oficina, papeleo. Más de una vez Nell había comentado cómo se había vuelto más malhumorado desde la preparación de la boda. Había empezado. Eso no lo sorprendió considerando que su cabeza estaba actualmente llena de información y recordar ser educado aparentemente había sido lo que había quedado en un segundo plano. Pareces más estresado que en la guerra de invierno. Comentó una voz, lo que hizo que se moviera hacia un lado. Hizo una mueca cuando vio a Yoruichi sentada en el alféizar de su ventana, su sonrisa siempre presente ya lo molestaba. ¿Qué quieres?, preguntó el capitán demacrado con brusquedad, no de humor para tratar con ella. Tanto ella como Kisuke se habían estado divirtiendo inmensamente haciendo experimentos. Dichos experimentos estaban relacionados principalmente con probar qué tan rápido podían hacer que su hilo de enojo se rompiera. Por eso cuando levantó las manos y dijo, en realidad, esta vez es importante, así que es posible que desee escuchar. Le costaba creerle. ¿Alguna vez has oído hablar del niño que gritó lobo? Él gruñó, recostándose en su silla. No, no me gustan las historias del mundo viviente. Sin embargo, Kisuke lo sabría. Ella respondió conversacionalmente. Ichigo gruñó. Por supuesto que lo haría. Un cómodo silencio pasó sobre los dos mientras Ichigo barría los papeles que eran solo para sus ojos en un cajón del escritorio y dejaba el resto por ahí. Fue un movimiento inútil ya que no tenía ninguna duda de que el ex líder del cuerpo de sigilo sabía mucho más que él sobre el funcionamiento interno de cada faceta de la sociedad de almas. Aún así, no había nada de malo en tener cuidado. Yoruichi pareció ignorar el acto y se sentó a un lado de su escritorio. Entonces, ya sabes cómo va este matrimonio. Ella comenzó, recibiendo una mirada en respuesta. Apúrate. Su ceja se movió ante su tono despectivo, pero lo ignoró y continuó a pesar de todo. Después de todo, las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor para él. Ya que estás de tan buen humor no me andaré con rodeos. El clan Shiowin quiere invitarte antes. Fue interrumpida por un fuerte golpe cuando la cabeza de Ichigo golpeó la mesa. Tu boda. Yoruichi terminó, desconcertado por el comportamiento melodramático de Ichigo. De todas las cosas que ella le había informado durante el tiempo que lo conocía. Que tenía que aprender Bankai en 3 días, que estaba relacionado con ella, que no podía vencer a Byakuya, cómo cambian los tiempos, esta era una de las menos impresionantes revelaciones en su opinión. Sin mencionar que tenía que saber que esto siempre vendría, siempre había sabido que tenía que hacer las cosas en este orden. Ella podría entender si él lo había olvidado, pero incluso entonces. Te dije que esto pasaría. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Su respuesta fue un gruñido irritable e Ichigo movió la cabeza hacia un lado para poder mirarla desde el escritorio. Eso no lo hace menos estresante. En cualquier otro momento, podría haber puesto los ojos en blanco ante la forma demasiado complicada de hacer las cosas de los nobles y haberse puesto a aprender algún ritual antiguo. Tal como estaba, ya estaba teniendo suficientes problemas con uno por el que estaba un poco más preocupado. Para empeorar las cosas, tendría que hacer malabarismos con este nuevo conjunto de tradiciones con su papeleo y con la preparación de su boda. Además de eso, también tenía otras tareas en las que le gustaba participar dentro del equipo, como asistir a los entrenamientos cada pocos días y asegurarse de que todas las misiones avanzaran sin problemas. En resumen, todas estas actividades secundarias estaban a punto de ser eliminadas de su rutina y no estaba contento con eso. Entonces, ¿cuánto tiempo tendré que estudiar para esta inducción? Él suspiró. No tenía sentido discutir, esta iba a ser una semana terrible de todos modos. En realidad no del todo. Yoruichi se encogió de hombros, sin prestar realmente atención. ¿Qué?, preguntó Ichigo con incredulidad, sin entender realmente lo que estaba diciendo. Ella frunció el ceño y lo miró. El clan Shiowin siempre se ha enorgullecido de ser un clan con una ideología simple pero precisa. Como tal, no tenemos una inducción larga. Tendrás que escuchar el juramento y aceptarlo.
De hecho, la única parte difícil es lidiar con el clan en su conjunto después del hecho, o al menos lo será para ti desde que me criaron como princesa. Yoruichi terminó su explicación con un gesto desdeñoso de su mano. Con su historial de liderar el cuerpo de sigilo, su clan siempre ha sido uno de acción. Claro, había una buena cantidad de política detrás de escena, pero en su mayor parte nunca había estado involucrada en eso después de convertirse en capitana. Los problemas de su clan fueron atendidos ya que ella tenía otras cosas que hacer. También ayudó el hecho de que pudiera excusarse de la mayoría de los eventos, si no de todos, afirmando haber trabajado con el cuerpo de sigilo ese día. La mitad del tiempo iba y pasaba el rato con Kisuke, la otra mitad simplemente se retiraba al cuartel del Escuadrón 2 para poder comportarse como le gustaba. La informalidad era algo a lo que se había acostumbrado y, después de la sofocante formalidad que le habían enseñado de niña, soltarse había sido un soplo de aire fresco. Ahora se había convertido en su estado natural, cortesía de un científico loco. Espera, dijo Ichigo lentamente, interrumpiendo su recuerdo. ¿Me estás diciendo que es así de simple? ¿No hay un estúpido conjunto antiguo de 100 millones de rituales a seguir? Yoruichi puso los ojos en blanco ante su exageración y respondió fácilmente. No, nada de eso. ¿Qué suerte tienes? Ichigo permaneció en silencio, agradeciendo mentalmente a los dioses en los que Shinigami creía, hasta donde sabía que no había ninguno, que había logrado escapar de otro dolor. No solo podría seguir actuando como lo había hecho, sino que le dio más información sobre lo que probablemente sería liderar un clan. Si era honesto, la idea lo llenó de temor. Nunca fue el mejor en actuar como modelo a seguir, al menos en términos de seguir las reglas y demás. No era que lo que hiciera estuviera mal, o al menos le gustaba pensar que actuó teniendo en cuenta los intereses de los demás, solo que la forma en que lo hizo fue bastante imprudente. Después de repasar todo lo que tenía, la lección que más había tardado en aprender era que simplemente arrojarse frente a la bala metafórica, o la espada, no era la mejor opción. No era algo que quisiera ver hacer a otros. Nadie quería ver a alguien a quien amaba entregarse por ellos, morir por ellos. Simplemente dejó al sobreviviente con un horrible sentimiento de culpa, algo que fácilmente podría consumirlo. Había que alcanzar un equilibrio. Cuando podía, en un instante, ponderar su vida y los resultados de sus acciones contra aquellos a quienes iba a proteger. O, él protegería a cualquiera y a todos los que pudiera. Eso nunca cambiaría, pero cargar imprudentemente sin tener en cuenta su propia vida ya no era una opción. Tenía mucho que perder ahora. Si era honesto, tenía mucho que perder cuando lo había hecho a los 15 años. La idea de que sus hermanas crecieran sabiendo que él había muerto por ellas, no era algo que él estaba cómodo con. No cuando su madre había muerto por él, no lo haría con nadie. Estos habían sido sus pensamientos cuando la realidad de ser un capitán lo golpeó. No era su lugar enseñarle a su Shinigami cuando era apropiado dar su vida, eso era algo que debían decidir por su cuenta. De él dependía enseñarles que siempre había opciones que tomar antes de esa última y desesperada oportunidad. Podrías desarmar al enemigo, si fueras lo suficientemente rápido para moverlos, si había un Kido que ayudaría, ¿estaba cerca? Todas estas preguntas eran cosas que nunca había considerado cuando era joven, todas ellas invaluables. Ahora tenía que actuar como un modelo a seguir para las personas que existían en una sociedad de la que nunca había formado parte. Todo giraría en torno a su imagen del clan, la seriedad con que se tomaba sus deberes. No podía permitirse el lujo de cometer un error, al igual que en una pelea los nobles se lo comerían vivo. Sin embargo, no podía decepcionar a Yoruichi, quien le había confiado algo tan importante. No estaba claro para él lo que sentía por su clan, pero aún formaba parte de su historia quien la había ayudado a convertirse en quien era hoy. Si pudiera convertir la sociedad de almas en un lugar más acogedor, tal vez también podría hacerlo por una familia noble. Capitán, yo, Lady Yoruichi, no sabía que estaba aquí. La voz de su cuarto asiento lo sacó de sus cavilaciones y le sonrió con cansancio. No es un problema, Asami, Yoruichi solo me mantenía al tanto. ¿Qué pasa? Preguntó casualmente, inclinándose hacia atrás y enviando una mirada mordaz a Yoruichi. Esto sería bastante difícil sin que su escuadrón lo supiera de antemano. Preferiría terminar la iniciación antes de decírselo, y luego les recordó instantáneamente que no fueran formales con él. La ex capitana, movió levemente la cabeza en reconocimiento y saltó del escritorio. Los dejo a ustedes dos con su trabajo. Asegúrate de llegar a la propiedad en 1 hora y 45 minutos, Ichigo. Llegar tarde sería un problema. Con eso, ella desapareció, dejando al capitán y al subordinado solos.
Asami abrió la boca para preguntar de qué estaba hablando, pero rápidamente decidió mejor. No solo había entrado sin llamar, sino que si su capitán hubiera querido decírselo, lo habría hecho. Sin duda él le informaría en algún momento de todos modos, él era ese tipo de persona. Lo siento, ¿qué fue, Asami? Preguntó Ichigo de nuevo, alejándose de donde Yoruichi había dado un paso rápido. No mucho, solo me preguntaba si aceptaría este rotor para el programa de entrenamiento. Preguntó ella, sacando un archivo de debajo de su brazo y entregándoselo. Ichigo arqueó una ceja, sin recordar haber pedido que se hiciera ese trabajo. Sin embargo, su cuarto asiento había demostrado que era bastante competente en las tareas administrativas y en el combate, por lo que le concedió el beneficio de la duda y analizó el nuevo sistema que ella propuso. Actualmente, el equipo trabajaba en un sistema en el que los asientos más altos enseñarían los asientos sin asiento y los más bajos, independientemente del tipo específico de entrenamiento. En general, la idea era que cuanto más alto era un miembro, más experiencia tenía, en lugar de aquellos que sobresalían en el conocimiento teórico. Sin embargo, significaba que los shinigamis menos competentes a veces lideraban soldados más hábiles. El capitán del quinto escuadrón consideró cuidadosamente el nuevo sistema, lo cual tuvo que admitir que era extremadamente interesante. En lugar de tener un instructor, habría dos que serían diferentes para cada clase. Por ejemplo, la clase Kido. Habría un miembro de alto asiento y un usuario de Kido extremadamente hábil independientemente de su asiento. Debido a la forma arbitraria en que funcionaban los asientos, era completamente posible que los shinigamis menos redondeados pasaran por alto. En este caso, el miembro habilidoso repasaría el hechizo y cómo podría usarse, enseñando los conceptos básicos por así decirlo. Después de esto, el miembro sentado más alto entraría en más detalles sobre los usos situacionales de tal hechizo y cómo podría ayudar a Shinigami en un entorno de combate. Parecía que este sistema ayudaría a calmar cualquier sentimiento de irritación que pudiera surgir y convertirse en desagrado y disensión. Este es, muy buen trabajo, Asami. Ichigo murmuró, aún leyendo la lista final de cambios que recomendaría para que el sistema se pusiera en marcha. El cuarto asiento se sonrojó, avergonzado por los elogios de su capitán. No es que no elogiara mucho, pero en general fue entre críticas. Nunca fue malintencionado, quería sinceramente ayudar a la gente a mejorar, para no elogiar a la gente innecesariamente. Si lo estaba haciendo mal, él se lo diría. Era algo que le gustaba de su tajante capitán. Gracias, señor. Ella respondió, volviendo a la formalidad por costumbre. Resopló y volvió a mirar el papel. De hecho, no veo por qué este no es el sistema que ya usamos. El sistema de asientos en sí mismo ya está un poco desordenado cuando, de las 4 enseñanzas Shinigami, los estudiantes generalmente solo sobresalen en una o tal vez 2. Sin embargo, el sistema actual está más basado en Reiyatsu, ya que aquellos con más poder generalmente encuentran más fácil progresar a través del entrenamiento. Asami respondió, muy familiarizado con el funcionamiento del sistema. A diferencia de Ichigo, ella había tenido que pasar por el camino lento después de todo. Ichigo asintió con la cabeza. Sí, tiene sentido, pero tiene poco que considerar el talento natural en un área u otra. Lo más cercano que tenemos a eso es el cuerpo de Kido y el cuerpo de Stealth, pero son solo ejemplos de lo extremo. También están los equipos cuarto y 12º. Ella le recordó, ya que los dos requerían que estuvieras interesado en un tema en particular. Su capitán asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Es cierto, más el 11º hasta cierto punto, pero el problema central del sistema general de asientos no es algo que realmente pueda resolverse. Aún así, esto ayudará a agradecer nuevamente. Asami se encogió de hombros, tratando de ser humilde al respecto. No es nada, solo pensé que podría ayudar. Ichigo sonrió y cerró el archivo, planeando dárselo a Nel para que ella también pudiera revisarlo. Tenía la habilidad de darse cuenta de los pequeños detalles que él pasaba por alto, incluso si era poco probable que este archivo en particular contuviera algún error. Sin embargo, ¿por qué hiciste esto? No te lo pedí. Preguntó lentamente, esperando no sonar ingrato. Su cuarto asiento pareció considerar su respuesta por unos momentos, antes de que ella respondiera con la misma lentitud. Bueno, parecía que tenías muchas cosas en la cabeza, pero que querías seguir trabajando con el equipo. De esta manera puedes entrar y salir más a tu horario y debería hacerlo un poco más fácil para ti, adivinar. Terminó con incertidumbre. Para ella, había sido natural intentar hacer la vida de su capitán lo más fácil posible. Así como él estaba allí para guiarlos hacia adelante, el Shinigami que lidera también debe apoyarlo lo mejor que pueda.
Siempre le habían dicho que su organización era buena, por lo que tenía sentido para ella ayudar tanto en el lado de administración como en el de combate. Sin embargo, no era algo en lo que hubiera pensado mucho, al menos nada más allá de quiero ayudar de alguna manera. Ichigo soltó una breve carcajada, sorprendiéndola. Incluso en su mejor humor, él no era de los que se reían mucho, no creía que alguna vez lo hubiera visto simplemente reír. Ella todavía no lo había hecho, por supuesto, pero esto era más de lo que solía escuchar de él. ¿Capitán? Preguntó ella, algo vacilante. Es Ichigo, lo sabes. Lo regañó de buena gana. Como muchos shinigamis, tenía la costumbre de caer en la formalidad cuando no estaba segura de la situación, era un rasgo sorprendentemente común. Por otra parte, tenía sentido considerando que Gote y 13 era una organización militar. De todos modos, lo que iba a decir es que te estoy promocionando al tercer asiento. Debería haberse hecho tan pronto como Neil ascendió, pero he estado bastante ocupado como sabes. Suspiró, sabiendo que no era una gran excusa. Después de todo, no había estado haciendo los preparativos de la boda desde el momento en que Rukia se fue. Aún así, Asami no discutió y en su lugar sonrió ampliamente y se inclinó. Gracias, Ichigo. Sí, bueno, te lo mereces. Ahora necesito pensar a quién promover a mi cuarto asiento, reflexionó, antes de agitar la mano. Oh, bueno, lo haré después de la boda. Seguramente estarás ocupada después, respondió con picardía, viendo a su capitán ruborizarse y responder con una mirada furiosa. Estoy seguro de que puedo bajarte si quieres. Gruñó, negándose a morder el anzuelo. Principalmente porque no era un tema que realmente quisiera discutir, en absoluto, y mucho menos con una mujer. Tendría suficiente de las perpetuas burlas de Yoruichi para dejarle cicatrices de por vida, y de nuevo Urahara no era mejor. Así que no había nadie con quien quisiera hablar de eso. 1 hora y 40 minutos después, Ichigo se detuvo frente a la mansión Shiouin en preparación para lo que vendría. Este sería uno de los momentos más importantes de su vida, así que aunque no tuviera mucho que hacer, quería hacerlo bien. Respiró hondo para calmar sus nervios, luego se volvió hacia los guardias que habían estado evitando cortésmente mirarlo desde que había llegado. Mi nombre es Ichigo Kurosaki, creo que me esperan. Dijo simplemente. Había poco uso en usar su título como capitán del Gote y 13 aquí. Era muy consciente de que la nobleza era extremadamente secular. El guardia a su derecha asintió con la cabeza en silencio antes de hacer una pequeña reverencia y abrir las puertas. Así, él estaba adentro y las puertas se cerraron detrás de él, sellándolo por dentro. Era extraño pensar que de alguna manera este lugar se convertiría en una especie de hogar para él. Tal vez no sea su hogar, ni siquiera su segundo hogar, pero tal vez algún tipo de hogar. Si no lo era, entonces haría todo lo posible para convertirlo en uno. Esto se convertiría en un clan al que él representaba después de todo. Por mucho que él deba estar a la altura de sus expectativas, tendrían que aceptar que tenía límites para su aceptación. Es bueno ver que llegaste con tiempo de sobra. Dijo una voz suave a su lado. Se detuvo para no saltar ante la falta de reiatsu que ella exudaba, antes de volverse para encontrar a uno de los ancianos del clan a su lado. La situación fácilmente podría volverse incómoda para él, ya que no podía recordar su nombre en absoluto, pero solo podía esperar que eso no fuera un problema. No pensó que sería capaz de lidiar con eso de la misma manera que lo hizo con el Shinigami Afro de Karakura. Pensando en ello, debería estar acostumbrado ya que Yoruichi y Urahara eran maestros en ocultar su reiatsu. Es bueno verte otra vez. Se decidió, sin saber realmente qué más podía decir en esta situación. La anciana simplemente sonrió y comenzó a caminar por el sendero hacia la casa, llamándolo cuando se fue. ¿Y tú? Vamos, no tenemos mucho tiempo antes de que comience la ceremonia y primero debemos sacarte esa ropa. Ichigo miró a su Shiakuso y frunció el ceño, sin estar seguro de qué le pasaba a su atuendo. Rápidamente la alcanzó y estaba a punto de preguntarle por qué lo necesitaba, pero antes de que pudiera, una extraña visión llamó su atención. Era Yoruichi, pensó. Aunque no como nada en lo que la había visto antes. Llevaba un de largo, floral, naranja, las mangas caían con gracia sobre sus brazos cruzados. Su obi tenía un detalle similar, con un delicado tejido de sedas en la parte superior. Podía ver un iyoku tradicional asomando por debajo de la capa superior del kimono, con un ori elegantemente envuelto sobre sus hombros. Lo más sorprendente de su apariencia era su cabello, que había sido enrollado en largos y elegantes pliegues con numerosos kansashi en forma de animales de jade junto con un arreglo de flores esculpidas por expertos, forrado sutilmente con pan de oro.
La mirada se completó con un kushi encajado perfectamente en ella, terminando la escultura maestra que era su imagen. Si la hubiera visto como una princesa en su primera visita a la mansión, se había equivocado. Esto era lo que ella había sido educada para ser. No había nada fuera de lugar, nada extraño. Ella era todo con lo que se asociaría a una princesa. Ella era una princesa. ¿Qué es esto? ¿Todavía sorprendido por mi atractivo? Preguntó con una sonrisa maliciosa en su rostro. Sí, al igual que una princesa, sabía cuándo era la personificación del control. Ella consiguió lo que quería y no aguantó los golpes. ¿Todavía puedes luchar en eso? Preguntó sin convicción, sin pensar en ninguna réplica de inmediato. Lo que realmente quería preguntar es si tendría que igualarla, no estaba seguro de poder hacerlo. Sabía que no podía. Podría vencerte en etiqueta con un corsé y un vestido de noche. Se jactó, descruzando las manos y revelando un abanico exquisitamente detallado que giró perezosamente. Sin embargo, cada movimiento seguía siendo tan elegante. Para él era insondable, Urahara también podía hacerlo y sabía que el hombre tenía poca experiencia con la nobleza. Era el cuerpo de sigilo el que había perfeccionado ese sentido del movimiento practicado en todos los aspectos de su vida. Lo averiguaremos otro día. Estoy seguro de que a Urahara le encantaría darte una para probar esa teoría. Por ahora tengo que vestirme. Él respondió, sin perder la forma en que su nariz se movió levemente por la irritación. Ah, entonces ella no quería hacerlo, maravilloso. No tardes mucho entonces, ya les he dicho tus tallas. Dijo ella, encogiéndose de hombros ante su velada amenaza. Ella era intocable en este entorno, pero desafortunadamente su tipo habitual de travesura tampoco estaba disponible para ella. Afortunadamente, al menos fue recompensada con un balbuceo de sorpresa de su protegido, sin duda al mismo tiempo indignado y avergonzado por la invasión de su privacidad. Como si tuviera alguno en primer lugar. El salón en el que se llevó a cabo la iniciación fue decepcionante. Es decir, si bien Ichigo esperaba oro y tallas de madera intrincadas, lo que obtuvo fue una sala de madera relativamente simple del tamaño de la sala de los capitanes. Había algunas piezas de caligrafía colgadas en las paredes junto con una serie de armas, que iban desde Nodachi hasta Tanto, junto con Naginata y todo tipo de lanzas. Si tuviera que llamarlo de alguna manera, lo llamaría armería, o algún lugar en el que un vendedor de armas se encontrara con sus clientes. Aún así, entró sin dudarlo, vestido con ropa cuyo valor probablemente supere al de los cuarteles de su escuadrón. Había un broche singular en su cabello, luciendo el escudo de la familia Shioin junto con una serie de joyas tachonadas como estrellas. Su kimono era de seda negra lisa con 5 de las crestas de Shioin tejidas meticulosamente en la prenda. Debajo llevaba otra túnica de seda blanca y encima un aorí azul oscuro, sombrío pero detallado, que era un poco más corto que el aorí de su capitán. Tenía una serie de patrones ligeramente más claros que se entrelazaban y se unían al forro, que era de un notable azul más claro. A diferencia de Yoruichi, tenía una cama en la mitad inferior de su cuerpo estampado con líneas rectas que se extendían hasta la parte inferior de sus piernas. Estaba atado a su cintura sobre el obi con una serie de detalles sutiles tejidos en la tela y atando en la cama al obi. Yoruichi tuvo que admitir que, sin su cabello naranja, se limpió bastante bien. Sin mostrar ningún indicio del nerviosismo que amenazaba con destruir su compostura, se acercó con calma a los 3 ancianos y se inclinó profundamente antes de sentarse en el estilo Seiza ante ellos. Yoruichi estaba sentado a un lado, horizontal a ambas partes. Fue ella quien habló primero, su voz tranquila y cada palabra pronunciada con exactitud. Les presento, ancianos del clan Shioin, al hombre que he elegido para ser mi heredero y tomar el liderazgo del clan. El hombre de voz aguda, Taro si recordaba correctamente, respondió con la misma elocuencia. Requerimos el nombre del elegido. Ichigo Kurosaki, hijo de Isshin Shioin y primo de Yoruichi Shioin. Dijo Ichigo, tratando de igualar su discurso tanto como pudo. El otro anciano asintió y respondió. Reconocemos que los ancianos Takuma, Ume y Taro Shioin se han reunido y aceptado este acuerdo antes de esta ceremonia. Al menos no tendría que recordar sus nombres ahora, pensó Ichigo, antes de que su atención se concentrara una vez más en las palabras que provenían ahora de Ume. En ese caso, solo tenemos que preguntarte si aceptas el juramento que te unirá a este clan por el resto de tu vida. Por encima de todo, esto es algo que es inquebrantable, no sea que desees avergonzarte y arruinarte a ti mismo. Y Yoruichi Shioin, quien actuará como su consejero y primer cónsul. Ella recitó seriamente, mirándolo a los ojos como si estuviera midiendo su resolución. Estoy listo para escuchar el juramento.
Él respondió simplemente, preparándose. Fue Yoruichi quien le habló, también mirándolo a los ojos mientras hablaba. Entonces tú, que deseas liderar este clan, jura adherirse a la mayoría de los inquilinos básicos. Defender las leyes de la sociedad de almas, permanecer firme en todas las situaciones y actuar como un pilar para quienes te rodean. Tu mente debe ser como un árbol fuerte que crece y se fortalece mientras cae todo a su alrededor. Tu cuerpo debe ser lo suficientemente fuerte para detener el mal y recibir las púas con las que busca envenenar nuestra sociedad. Cuando sale el sol, debes pensar en ese clan. Cuando se pone el sol, debes pensar en el clan. Debes ser un líder que vea más allá de las tinieblas que envuelven los corazones de los engañosos, que pueda entender qué es la justicia y qué significa. Debes ser uno de nosotros, al igual que nosotros debemos creer en ti. ¿Aceptarás este juramento, Kurosaki Ichigo? Cuando terminó, sorprendió incluso a Ichigo que no hubiera dudado en su respuesta. Ni pensamiento sobre si podría hacer frente a una familia noble, simplemente lo haría. Si se le daba esta oportunidad, les mostraría lo que la humanidad podía hacer, lo que la compasión podía hacer por los oprimidos y los odiosos. Cambiaría todo, una vez más. Solo que esta vez, lo sabía. Hago. Capítulo 60. La arena que cae. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. El tiempo pasó para Ichigo, las semanas se volvieron borrosas mientras su atención se dividía entre su nueva posición y su continua tarea de aprender un conjunto de tradiciones centenarias. En su mayor parte, eso se había vuelto más fácil a medida que se familiarizaba con el conjunto básico de principios con los que interactuaban los nobles. Nunca dejes que se diga que fue grosero. Masaki nunca hubiera querido que su hijo no tuviera cierto nivel de gestos. La filosofía de Ichigo era más que los modales eran algo que se usaba en momentos muy específicos o con personas que no conocía bien pero que respetaba mucho. Al final resultó que, esta fue una de las ocasiones en que los modales eran necesarios. El problema era más la ridícula cantidad de reglas que se agregaban cuando eras un noble, especialmente cuando se trataba de algún evento en particular. Por ejemplo, durante el evento posterior a la ceremonia, los representantes de las familias nobles que habían sido invitadas se acercarían a los novios. Por supuesto que no ser invitado si eras una familia prominente era un desaire en sí mismo, no es que Ichigo tuviera mucho interés en esa área particular de la política familiar. Aún así, había dejado los aspectos más complicados de la ceremonia de los ancianos Shioin y Byakuya respectivamente. Hasta donde él sabía, Rukia también tenía algo que ver con los esquemas de color y demás, pero en su mayor parte, el estado de las habitaciones se había establecido hace mucho tiempo. Es cierto que nunca había estado particularmente interesado en los detalles más finos de su boda, pero hasta donde él sabía, tampoco lo estaba Rukia. Ambos hubieran preferido una aventura más pequeña, ya que la presencia de sus amigos era mucho más importante que la cantidad de dinero destinada a la ceremonia. Fue una bendición que la familia Shioin realmente no tuviera mucha participación en la boda, parecían lo suficientemente felices como para ganar una nueva cabeza y casarse con la más conocida de las 4 grandes casas. En esa nota, Ichigo había insistido en que las otras 2 grandes casas no asistieran a la boda. Este había sido el único tema político sobre el que había expresado activamente su opinión, para disgusto de los mayores. No era que tuviera algo en contra de las otras familias, después de todo, nunca las había conocido, pero la política no era una razón suficientemente buena para invitarlos a un evento tan íntimo. Al menos no lo era en su opinión. Al final del día, ese fue el resultado de muchos de sus intercambios con los ancianos de Shioin, que no sentía la necesidad de mantenerse en contacto con familias que no conocía. Había solo 2 o 3 clanes con los que incluso podía afirmar vagamente tener una conexión al lado de Kuchiki. Todos ellos porque el clan tenía capitanes en el Gote y 13. Dicho esto, sabía que eventualmente tendría que intentar hacer algo sobre su relación con Soifon, ya que, le gustara o no, su clan estaba íntimamente ligado a él. Era la cuerda floja social continua lo que más lo irritaba acerca de la nobleza, la única razón por la que cedería en un tema u otro sería porque Yoruichi había aparecido para molestarlo. Ella era esencialmente su barómetro de cuán importante era realmente un tema, no que él estuviera de acuerdo con todas sus sugerencias. Ichigo estaba bastante feliz de que el Gote y 13 estuviera mucho más relajado con sus estándares en términos de comportamiento general. Incluso si Mayuri era el chico del cartel de por qué generalmente se necesitaban algunos estándares. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, había adquirido más y más responsabilidades, ninguna más urgente que el próximo matrimonio. ¿Es pronto?
Ukitake murmuró a su viejo amigo, sus ojos se dirigieron a la cabeza de cabello naranja que se destacaba de la hierba detrás de ella. Creo que comenzará en una hora más o menos. Shunsui respondió casualmente, sus propios ojos aún cerrados. Desde que la guerra había terminado, ambos capitanes se habían tomado el tiempo de simplemente sentarse al sol de vez en cuando. Era algo a lo que la pareja había sido propensa anteriormente, pero nada te hace apreciar las pequeñas cosas como casi que tu hogar sea arrancado de la existencia. Desde entonces, sus reuniones, o al menos aquellas como esta, habían implicado menos hablar. Parece ser más un caso en el que los dos simplemente disfrutan de la paz. Hoy, la pareja había notado la adición de otra presencia cerca del arroyo junto al que estaban sentados. No fue difícil averiguar quién era cuando era uno de los Reaitsu más notables en el Seireitei. Aún así, había que decir que había una mejora notable desde los días en que el Reitsu del joven capitán se le escapaba perpetuamente. No habían hecho ningún esfuerzo por ocultar su propio Reitsu, pero como no se había acercado a ellos, estaba claro que quería un poco de tiempo a solas. El único contacto que habían tenido fue cuando sus ojos se encontraron brevemente con los suyos, cada parte ofreció un desaire, luego Ichigo colapsó hacia atrás en la exuberante hierba. Ukitake suspiró y se reclinó. Es asombroso lo lejos que han llegado las cosas en tan poco tiempo. ¿Quién hubiera pensado que un humano se casaría con un miembro del clan Kuchiki? Shunsui estuvo de acuerdo. El capitán de pelo blanco se rió entre dientes, sabiendo muy bien que ambos se habrían reído por completo si les hubieras dicho eso hace unos años. No, pensándolo bien, sería bastante grosero reírse. Por su parte, al menos ofrecería un poco de té y se aseguraría de que su futuro evidente estuviera en sus cabales. No tenía ninguna duda de que Shunsui habría seguido el juego con la misma sonrisa en su rostro que usaría cuando escuchaba a un niño. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Sin embargo, va a ser una ceremonia interesante, ha pasado un tiempo desde que los Kuchuki se casaron. Reflexionó Ukitake, intentando recordar. Shunsui abrió los ojos e inclinó perezosamente la cabeza hacia arriba. Habría sido de Byakuya y Isana, su clan ha estado estancado por un tiempo en ese frente. El estado de ánimo se volvió un poco más sombrío cuando los dos capitanes recordaron el incidente. Incluso si un milagro los hubiera reunido a los dos, las pérdidas de esa magnitud siempre dejaban cicatrices. Todavía se podía ver en la forma en que la cabeza de Kuchiki a veces miraba a su esposa, como si se preguntara cómo estaba simplemente parada allí. Que pudiera ver aquí simplemente hablar, sonreír y reír todos los días era más importante que todo el clan al que había representado durante décadas. Los misterios del amor no eran más simples en la sociedad de almas que en el mundo humano, simplemente tomaban más tiempo. El par de capitanes sintieron que otro Reiatsu se acercaba y en unos momentos alguien llegó al lado de Ichigo, con la cabeza inclinada. Era un criado del clan Shioin quien parecía decirle algo que, después de una pausa, lo hizo levantarse y cepillar un poco de hierba suelta de su aori. El joven capitán les hizo un gesto de respeto más antes de desaparecer, su Shumpo lo alejó mucho más rápido que el criado que se quedó para regresar a la mansión. Mensaje entregado de manera segura. Supongo que también deberíamos estar listos. Shunsui suspiró, no estaba dispuesto a levantarse todavía. De hecho, no estaría bien que dos capitanes del Gote y 13 llegaran tarde a una boda, ¿verdad? Caray, Yusu. Deja de preocuparte por tu cabello. Karin se quejó mientras su gemela continuaba ocupando un valioso espacio en el baño peinando su cabello. Era una de las primeras veces que veía a Yusu tan consciente de su apariencia, por lo general parecía ser más utilitaria con la ropa y los accesorios. No es que no le gustara verse linda, pero sin Ichigo para presumir, parecía haberse vuelto menos molesta por todo. Karin, siendo una fanática de la ropa juvenil, no podía opinar mucho sobre el estado de vestimenta de sus hermanas. Si tuviera que describirlo en una palabra sería, maternal. El corazón gemelo de pelo negro soltó un gemido desde el interior del baño. Karin, es importante. Oni-chan solo se va a casar una vez y ahora es con una familia rica. Ya sabes, somos parte de otra familia rica. Karin respondió en un tono aburrido. Había habido una serie de conmociones para las dos hermanas durante los últimos meses. El matrimonio de su hermano y la relación de su propia familia con algún tipo de nobleza les resultaba un poco extraño. Ni Yusu ni Karin habían estado nunca en la sociedad de almas, lo que era lo mejor según las quejas de su hermano, por lo que les dijeran todo esto no los afectó de una manera normal. Después de todo, eran nobles en otro mundo en el que nunca habían estado.
Diablos, Yusu tenía problemas incluso para ver a la mayoría de las personas en ese mundo si visitaban el mundo real. El solo hecho de ir allí les ayudaría a ver de qué se trataba tanto alboroto. El ruido de la puerta al abrirse llamó su atención y se volvió para ver salir a Yusu, con la cara abatida. Además, ha pasado un tiempo. Karin también miró hacia otro lado. Era cierto que había pasado algún tiempo desde que ninguno de los dos había visto a su hermano. Seguro que habían hablado por teléfono e Ichigo había estado antes por asuntos de Shinigami. Pero les había tomado un tiempo acostumbrarse a su ausencia, incluso ahora Yusu a veces se olvidaba de para cuántas personas estaba cocinando. Crecer normalmente no habría sido diferente, eventualmente se habría mudado a la universidad. Pero estar donde estaba ahora lo hacía sentir mucho más inalcanzable. No ayudó que Isin ya les hubiera dicho sobre cómo el envejecimiento de la sociedad de almas era bastante extraño. A pesar de estar separados por 3 años, las hermanas probablemente se verían más como un año más jóvenes que él ahora. Había tantas cosas extrañas sucediendo alrededor de Ichigo que con solo verlo, sentirlo, sentí que mejoraría las cosas. Le devolvería a ellos desde las elevadas alturas en las que también se había preguntado. Ambas hermanas, aunque en silencio, estuvieron de acuerdo con esto y, comprensiblemente, estaban emocionadas de volver a ver a su hermano. Es cierto que Yusu había sido mucho más franca sobre su deseo de volver a ver a Ichigo. No rompas a llorar cuando lo veas, arruinarás tu maquillaje, murmuró Karin, ignorando el puchero de Yusu. Estaré bien. Ella respondió, luego continuó con orgullo. Me prometí a mí mismo que no lloraría hasta la boda, así que ja. ¿Era eso realmente algo de lo que estar orgulloso? No queriendo llover sobre el desfile de sus hermanas, Karin solo asintió y se deslizó al lado de ella hacia el baño. Para no prepararse, estaba mucho más preocupada por el simple asunto del baño en este momento. Había evitado pensar en la boda hasta ahora, era extraño. Yusu dejó a su hermana con sus propios dispositivos y se preguntó abajo para encontrar un espejo. No importaba lo que dijera Karin, quería lucir perfecta para su hermano hoy, iba a asegurarse de que su padre tampoco los avergonzara. Solo por esta vez ella pondría su pie en el suelo si aparecía en algún estúpido. Yusu. ¿Qué obi debería usar, este o este? Su padre gritó. Al recordar el incidente de la corbata de moño, se volvió hacia él, dispuesta a aclararlo. Sin embargo, su alboroto duró poco cuando vio que en realidad llevaba ropa bonita por una vez. También notó la espada en su cintura y el ligero brillo que tenía a su alrededor, incluso ahora su capacidad para ver los espíritus no era muy buena. Aún así, su padre, vestido con un kimono negro con un ori formal cubierto, estaba mucho más presentable de lo que ella recordaba haberlo visto. No es que la expresión que estaba estropeando su rostro fuera mejor, pero mientras se mantuviera en silencio, tal vez su hermano podría tener un guardián normal en un evento por una vez. Con ese pensamiento en mente, todo lo que Yusu pudo hacer fue sonreír a su padre, la emoción una vez más inundó su sistema. Por su parte, Isin se permitió una pequeña y genuina sonrisa ante la expresión de su hija. Sabía muy bien cómo la partida de Ichigo había afectado a su familia. Yusu tuvo momentos extraños, junto con momentos de abierta tristeza por la falta de presencia de sus hermanos. Karin no había mostrado una reacción muy abierta, pero se había lanzado a su club de fútbol con mucho más vigor de lo que recordaba. Todos tenían su propia forma de expresarse y Karin nunca había sido muy abierta después de todo. Una de las cosas más extrañas que había sucedido fue que Karin se hizo mejor amiga de Tatsuki después de que Ichigo se fue. En retrospectiva, tenía sentido. Ambas eran chicas duras a las que no les gustaba compartir sentimientos. Ambos tenían a Ichigo como una gran parte de su vida y ambos naturalmente lo extrañaron cuando se levantó y se fue. Como si fuera una señal, Isin escuchó un golpe en la puerta. Un segundo. Yusu gritó, apresuradamente señalando la banda más oscura en su mano y deslizándose a su lado. Resopló por el inconveniente kimono en el que Karin la había ayudado a ponerse, recordándose a sí misma que al final todo valdría la pena. Mientras tanto, tenía que asegurarse de que el obi no lograra liberarse o una buena media hora de trabajo se iría por el desagüe. No solo eso, sino que Karin seguramente le gritaría. Sacudiendo los pensamientos de su cabeza, abrió la puerta con una sonrisa. Bienvenidos. Como era de esperar, Uryu, Chad, Orihime, Tatsuki, Keigo y Misuhiro estaban al otro lado de la puerta. Cada uno de ellos se había vestido para la ocasión, principalmente con trajes y kimonos, se les había pedido que se vistieran con ropa japonesa formal dada la naturaleza de la ceremonia, y Uryu no sorprendió a nadie al representar al Kinki con algún atuendo que soñó.
Sin duda era un atuendo tradicional de Kinki, pero ninguno de ellos iba a discutir el punto a estas alturas. Hola Yusu, te ves preciosa. Orihime sonrió, provocando que la chica más joven se sonrojara. ¿Tú lo crees? Todos ustedes se ven maravillosos también, Oni-chan va a estar tan feliz de verlos a todos también. Tatsuki resopló y colgó su bolsa de cordón sobre el hombro que, desafortunadamente, tuvo que usar. En lo que a ella respectaba, la ropa que era tan difícil de mover como un kimono nunca era ideal, ya estaba planeando una perorata con su amiga de la infancia. Yusu la miró en busca de una explicación y ella obedeció. Vamos, sabes que a Ichigo no le gustan mucho las formalidades, no es como si alguna vez hubiera querido usar un uniforme. Eso es cierto, pero siempre lo usó apropiadamente porque esas eran las reglas. Es extraño lo buen chico que siempre fue cuando sus primeras impresiones son siempre tan. Misuhiro se calló, luchando por encontrar una palabra para describir a su amigo. Temerario. Dijo Chad, sabiendo exactamente de dónde venía. ¿Qué quieres decir con que siempre supe que tenía un corazón de oro? Keigo habló, apretando su mano contra su pecho melodramáticamente. Esto le valió un golpe en el costado de Tatsuki y un golpe mucho más ligero en la cabeza de Misuhiro. Ambos sabían cómo había reaccionado después de descubrir que Ichigo estaba en su clase, el primero después de ser informado por el segundo. El corazón de Kurosaki siempre ha sido demasiado grande para su propio bien. Uryu suspiró, recordando las innumerables veces que Ichigo había defendido a alguien que estaba tratando de matarlo hace unos momentos. Orihime tarareó de acuerdo. Eso es cierto, pero es porque es tan grande que todos podemos caber en él. Hubo un momento de silencio después de esa línea increíblemente vergonzosa. Orihime no parecía perturbada por eso y miró a su alrededor, algo confundida por el silencio, como si hubiera esperado que todos aplaudieran después de su dramática declaración. Un silencio incómodo fue quizás el peor resultado posible. Pensé que necesitábamos más drama en esta reunión. Explicó tímidamente, dándose cuenta de que quizás había usado el método equivocado. Uryu suspiró y puso una mano en su hombro. Dejémoslo para la fiesta posterior, ¿de acuerdo? Estoy seguro de que estás deseando volver a conocerlos a todos, ha pasado un tiempo. Orihime asintió y sonrió ante la calidez que podía sentir de la mano del Kinki. A pesar de que habían visto a Ichigo no hace mucho tiempo, incluso si parecía mucho tiempo, todavía había otros en la sociedad de almas a quienes estaban emocionados de volver a ver. El grande era obviamente Rukia, ya que el pequeño Shinigami no había regresado al mundo humano una vez desde la partida de Ichigo. Era algo que esperaban, pero al mismo tiempo se las había arreglado para convertirse en parte de su grupo tan rápido que se sentía extraño no verla por tanto tiempo. Sin duda se había sorprendido por el cambio en su apariencia, pero eso era parte de la diversión. Orihime levantó la mano para tocar el cabello que se había cortado en algún momento del último mes. En lugar de su largo cabello, había optado por un estilo más corto y ligeramente rizado. Ahora solo se extendía justo debajo de sus hombros, algo que estaba feliz de decir que era mucho más fácil de manejar que el cabello largo que había tenido durante el resto de su vida. Lo más extraño era tener el pelo más corto que el de Tatsuki, había habido bastante revuelo la primera vez que apareció con su nuevo estilo. Su mejor amiga le había preguntado la razón de su cambio, pero Orihime solo se encogió de hombros e inventó una vaga razón a medias. La verdad era que realmente no había ninguna razón para el cambio, al menos ninguna más que estaba cansada de tener el pelo largo. Después de todo lo que había sucedido en su vida hasta ese momento, de repente se sintió extraño que su cabello fuera solo un poco diferente de lo que era durante su primer año de secundaria. Cuando todo comenzó. De alguna manera, sintió que necesitaba cambiar con su paso a la universidad, como si su cuerpo también se estuviera moviendo de todo. Había ayudado que lo primero que Uryu había hecho después de su espontáneo corte de pelo fuera comentar cómo le sentaba. Con el tiempo, probablemente volvería a crecer, pero por ahora esto era lo que era algo de lo que estaba feliz. Ella estaba feliz en general, con su curso yendo sin problemas y Uryu siendo un mejor novio del que podría haber soñado tener antes. Incluso hasta el punto en que podía reírse de las ensoñaciones que a veces había tenido sobre Ichigo. No es que hubiera dejado de soñar despierta, solo había tenido que intentar ocultárselo a sus profesores. En ese momento, Orihime recibió un codazo en el costado y se volvió para ver a Tatsuki sonreírle. Desde que les habían hablado de la boda, realmente había sido ella lo que más se había sorprendido por todo el asunto. Excluyendo a Keigo, quien se había lamentado de su condición de soltero y los había obligado a todos a escuchar.
No era como si la campeona de karate estuviera celosa, simplemente le parecía extraño. Para Tatsuki, Ichigo era un niño pequeño que cambió después de que le sucediera algo horrible. Lo conocía desde hacía más tiempo que ninguno de ellos y, a pesar de no estar con ellos durante sus hazañas más recientes, parecía que todavía sabía qué esperar de él mejor. Había sido obvio para Orihime lo duro que se lo había tomado cuando Ichigo se levantó y los dejó para siempre. La Marimacho no era del tipo emocional, pero ciertamente había un vínculo que se había formado entre los dos. Orihime no podía comparar su propio amor unilateral con eso, aún así los dos de alguna manera se las habían arreglado para mantenerse a flote sin Ichigo. Por su parte, fue Uryu quien la ayudó, Tatsuki parecía haberlo superado y obligado a aceptarlo. ¿Nos ponemos en marcha entonces, pandilla? Preguntó Isin, sonriendo y el grupo de amigos que tenía su hijo. Le enorgullecía ver a las personas a las que Ichigo había ayudado y había sido ayudado. Los hombros que se le habían ofrecido en sus horas más oscuras. Siempre y cuando no nos llames así. Karin hizo una mueca, recordándose a sí misma que se suponía que debía comportarse de la mejor manera hoy. Si su padre se portaba bien, no habría necesidad de romper esa promesa, pero eso era un gran sí. La casa Kuchiki estaba en un estado bastante agitado. Había pasado un tiempo desde la última boda destacada. Naturalmente, algunos de los miembros menores de la casa se habían casado entre ahora y la boda de Byakuya, pero no había demasiada fanfarria a su alrededor. Cuando el próximo jefe de familia potencial se casaba, era comprensible que se pusiera un poco más de dinero para la ocasión. Especialmente porque la familia Kuchiki era bastante conocida por su riqueza. No sería bueno que parecieran baratos o peor aún, chillones. Así que se gastó mucho tiempo y dinero en la decoración y la comida. La idea era que tenían que ser lo mejor de lo mejor, pero ser lo suficientemente sutiles como para que no fuera obvio. Era el tipo de cosas en las que la gente que de repente se encontraba con mucho dinero casi siempre fallaba. Después de todo, la clave era la calidad. El costo de esa calidad no importaba y eso era lo que pasaba con tener dinero. No gastar mucho en cosas de calidad inferior. El mayor problema fueron todas las importaciones que tenían que obtener de varios lugares, como el mundo humano y los distritos de Rukongai. Esto se había vuelto mucho más fácil desde el reciente cambio de la Sociedad de Almas en sus políticas gracias a la intromisión de Ichigo. En verdad, muchos miembros de la familia Kuchiki se habían alegrado de que ahora fuera más fácil conseguir las cosas que necesitaban, lo que significaba que podían conseguir las cosas mucho más rápido y en grandes cantidades. También significaba que ahora tenían acceso a alimentos aún más difíciles de conseguir, que antes les habría resultado imposible debido al tiempo de transporte y otras restricciones. Por mucho que la mayoría del clan tampoco quisiera interactuar con los plebeyos, el hecho de que pudieran obtener artículos nuevos y más raros era demasiado atractivo para muchos de ellos. Después de todo, ¿qué manera había de demostrar que eras mejor que alguien que poseer algo que ellos no podían obtener? El problema para el clan era que muchos en Rukongai se habían dado cuenta de esto a lo largo de los años y con este último boom de su industria habían comenzado a jugar duro. A pesar de las quejas sobre los campesinos ignorantes, poco se podía hacer aparte de aceptar sus condiciones y entregar el dinero. Por supuesto, si Byakuya, Rukia o Isana se enteraran de esas quejas, el resultado no sería agradable. Por mucho que todavía hubiera una fuerte aversión por cualquiera que no fuera de noble cuna, se estaba volviendo cada vez más claro de qué manera soplaban los vientos. La adición del notoriamente pro Rukongai Kurosaki solo lo hace más claro, como si Isana no hubiera sido lo suficientemente claro. Sería una píldora difícil de tragar para el clan y, como siempre, el cambio tomaría algo de tiempo. En su estudio, Byakuya miró la lista de requisitos para la boda, tomándose el tiempo para estimar el costo mientras lo hacía. No se perdió la cantidad de elementos del mundo humano que había en la lista, pero para sus invitados parecía apropiado. Además, tenía que admitir que tenía curiosidad por probar algunos de los artículos que nunca había probado, parecía que los tiempos habían cambiado un poco sin que ellos se dieran cuenta. Comer era una de esas cosas que, cuando encontraba tiempo, disfrutaba de verdad. No llenarse la cara como un cerdo, sino simplemente saborear cosas que habían sido cocinadas a la perfección era uno de los grandes beneficios de ser noble. Incluso si su invitado no podía apreciar que era apropiado proporcionarles la mejor comida posible. Un golpe en la puerta llamó su atención y devolvió el papel a su escritorio. Ingresar. Como esperaba, fue su hermana adoptiva quien lo saludó. Siento molestarte, Nii-sama. No es ninguna molestia, Rukia. Solo estaba revisando la lista de preparación de la boda. ¿Hay algo que te gustaría discutir?
Preguntó Byakuya con calma, ya bastante seguro del tema de la próxima conversación. Sería difícil no serlo. Rukia asintió y se arrodilló al otro lado de su escritorio bajo. Gracias. Es solo que quería hablar contigo antes de la boda. Si no te importa, por supuesto. Es natural que estés un poco agitado e inquieto antes de un evento tan grande. Tomarte un momento para respirar de antemano es de sentido común. Él respondió, haciendo todo lo posible por tranquilizarla. Puede que no siempre haya sido el hermano mayor más comprensivo, pero este fue un gran momento para ella y sería una tontería tratar de renunciar a esta responsabilidad. Sé cómo estabas antes de tu boda con Isana Nae-san. Rukia cuestionó nerviosamente. Era un evento del que ella no sabía prácticamente nada. Byakuya se detuvo por unos momentos, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicarle sus sentimientos. Supongo que estaba nerviosa. Después de todo, el clan la despreciaba, la situación es bastante diferente ahora. Rukia asintió. Ciertamente era cierto que la fama de Ichigo, junto con su reciente estatus de noble, hizo que su boda fuera mucho menos controvertida que la de sus hermanos. También tuvo la suerte de tener a Byakuya de su lado, lista para respaldarla en caso de que los miembros más extremos del clan decidieran de repente tener problemas con ella una vez más. Pero ¿qué pasa con? Comenzó Rukia, sus nervios la golpearon una vez más. Rukia. Dijo su hermano, con severidad pero con un trasfondo de afecto. No soy yo a quien debes hacer estas preguntas. Buscas información sobre un proceso en el que nunca has participado antes, pero el punto que debes comprender es que esta formalidad es exactamente eso. El matrimonio, esta ceremonia, es simplemente una manifestación de sus sentimientos o, más exactamente, una confirmación de sus deseos para aquellos que buscarían cuestionar su desviación. Lo único que vale la pena preguntarte a ti mismo, no a mí, es si deseas pasar tu vida con Kurosaki. ¿Entiendes tu corazón, entonces, qué desea tu corazón, por encima de todo? Byakuya terminó con una pequeña e inusual sonrisa. A él le había ocurrido lo mismo. Había vacilado tanto a pesar de su valentía, preguntándose cuál sería el resultado de su matrimonio, en qué resultaría todo este alboroto y conflicto. Sin embargo, todo eso se había desvanecido el día de la boda cuando la vio por primera vez. Tiempo en su kimono. No había ninguna razón para que Rukia sufriera como él, estaba mucho más en contacto y consciente de sus sentimientos y solo necesitaba un empujón para tomar una decisión. Después de todo lo que estaba haciendo era confirmar lo que había sabido desde el principio. Y ella era más fuerte que él. Ella se había enfrentado a él incluso cuando no tenía ninguna esperanza de derrotarlo a él o a Renji, todo por el bien de un chico que conocía desde hacía poco más de un mes. No era mentira que él estuviera orgulloso de ella por eso, orgulloso de que se hubiera encontrado a sí misma después de que gran parte de su vida se había ahogado en la miseria. Si Ichigo había sido el que la había ayudado a sacarla de su zona de confort, entonces tenía poca discusión con la forma en que estaban las cosas. Sin duda, eso también se debía a que, para bien o para mal, había llegado a conocer al chico durante el tiempo que había peleado con ellos. Gracias, Nii-sama. Rukia finalmente respondió. Su hermano asintió, feliz de que la duda en sus ojos finalmente se hubiera aclarado. En poco tiempo, llamaron a Rukia para que se preparara, el momento llegó pronto. El salón en el que se desarrolló el evento se dividió en dos partes. Un área pequeña detrás de puertas cerradas, que conduce al área principal que tenía asientos y era mucho más grande. Había otro salón que estaba a un lado que tenía una variedad de comida y se abriría después de que terminara la boda, para socializar y charlar en general. También hubo una serie de platos más grandes que debían presentarse en una exhibición impresionante. Pero eso era todo por venir. Los primeros invitados comenzaron a llegar poco después, Byakuya e Isana fueron algunos de los primeros en llegar. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los otros invitados nobles. Shunsui, Ukitake y Yoruichi respectivamente. Yoruichi también había logrado convencer a Soifon para que viniera, el criado había estado muy indeciso incluso después de recibir la invitación. No estaba contenta con Ichigo como un todo, la idea de que eventualmente estaría en una familia que servía bajo un hombre que, en sus ojos, tenía toda la gracia y nobleza de un bulldog naranja. Por eso Yoruichi había hecho su trabajo al intentar lentamente cambiar la opinión del capitán. No se hacía ilusiones en cuanto a la influencia que ejercía sobre su antiguo teniente. Era obvio que Soifon todavía la idolatraba incluso después de todo lo que había sucedido. Tal vez ella podría apartarla, ella misma en el proceso.
Por mucho que se preocupara por ella, Soifon podría ser bastante asfixiante a pesar de las mejores intenciones. En todo caso, Soifon le recordó las restricciones de la nobleza, un recordatorio viviente de eso. Ahora mismo no podía quejarse. Después de todo, ambos se vistieron tan bien como les fue posible para este tipo de parejas, la misma Soifon se veía bastante incómoda con el extravagante kimono. Su familia era mucho más utilitaria, así que todo este exceso, fue difícil para el jefe del segundo escuadrón acostumbrarse a este tipo de vestimenta restrictiva. «Te ves bien vestido, Byakuya-do», saludó Yoruichi, tomando asiento al otro lado de la cabeza del clan. «Saludos, Shiowin, Soifon. Es apropiado para tal ocasión», resopló, no muy contento de ver a su infancia, torturadora. «Encantado de conocerte también, Isana». Yoruichi continuó, encontrando una pequeña cantidad de alegría en la expresión fría de los nobles. Si no estaba irritado por ella, entonces todas esas bromas de hace años serían en vano. Isana sonrió alegremente e inclinó levemente la cabeza. «Es bueno verte de nuevo. Debes volver en algún momento, tienes tantas historias interesantes sobre Byakuya». El ex capitán se rió entre dientes por la forma en que Byakuya se puso rígido en respuesta. «Estoy seguro de que tendremos tiempo para hablar largo y tendido sobre los viejos tiempos, pero supongo que hoy es para los niños. De hecho, crecen tan rápido, ¿no es así?», dijo una nueva voz detrás del grupo. Isana se volvió para ver a los dos capitanes mayores detrás de ellos, pero vestidos mucho más elegantemente de lo que normalmente estarían. Shunsui incluso carecía de su sombrero tradicional, su cabello en cambio estaba cansado con algunas baratijas. Su ropa era mucho menos cara que la de los dos que tenían delante, las familias más pequeñas solo tenían una cantidad limitada de ingresos para jugar después de todo. Aún así, no estaban en mal estado, no se les habría permitido entrar en la premisa si eso fuera cierto. Kurosaki ciertamente ha superado nuestras expectativas. Byakuya estuvo de acuerdo con Ukitake, muy contento de que el chico no estuviera aquí para escucharlo decir eso. Rukia también, ha progresado tanto en tan poco tiempo. Nunca hubiera pensado que la vería llegar al Bankai, sin ofenderla, por supuesto. Ukitake sonrió, honestamente asombrado por el progreso de su antiguo teniente. Bankai no fue poca cosa. No era algo que se esperara que los Shinigami archivaran, a pesar de la sorprendente cantidad de tenientes que se habían presentado con un Bankai. Normalmente se extendían durante un período de tiempo más largo, quizás cada 100 años aproximadamente. Tener tantos brotando tan rápido, sin mencionar a Ichigo con su ridícula curva de poder, era bastante conveniente dada la enorme cantidad de capitanes que habían perdido durante la guerra de invierno. Aunque sabía que Rukia era fuerte, nunca imaginó que alcanzaría las alturas de Bankai, si alguien tenía potencial, habría sido Kaien. Pero, bueno, nunca había tenido tiempo de tristeza. Todos ustedes son increíblemente poderosos, da un poco de miedo. Isana dijo tímidamente. Shunsui sonrió y se reclinó en su asiento. Bueno, creo que es bueno que todos estemos aquí para proteger las almas sin nuestras ventajas. Estoy seguro de que Ichigo estaría de acuerdo. Isana asintió con la cabeza, luego frunció el ceño. Hablando de Ichigo, nunca he tenido el honor de conocer a su familia. ¿Cómo son? Indique que la mayoría de los capitanes presentes miran hacia otro lado. Los que recordaban eran muy conscientes de cómo actuaba el mayor Kurosaki, era difícil describirlo de manera positiva. Tenía muchas buenas cualidades, pero tendían a revelarse solo en momentos de gran crisis. Su comportamiento diario podría describirse como falto de vergüenza. Byakuya también podía recordar al joven capitán del 10º escuadrón, todo lo que podía decir era que preferiría pasar el almuerzo con el joven Kurosaki. Al menos tenía una apariencia de respeto y entendía que algunas veces había cosas que no debían hacerse. Su padre nunca había tenido ninguna de esas cosas y dudaba mucho que la edad hubiera ayudado a las cosas. Y Sin era quizás la persona que estaba menos emocionado de ver en este evento, no es que estuviera particularmente emocionado de ver algo. Esa palabra tenía demasiadas connotaciones groseras. Incidencia excitable sería una palabra principal para describir a Isin. Desafortunadamente, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de preparar a Isana antes de que la puerta del pasillo se abriera, revelando a Isin, Urahara, Neil y compañía. El grupo entró silenciosamente, conmoción y asombro bastante evidentes en algunos de los rostros humanos. La mayoría de ellos tuvo la buena decencia común de no mirar fijamente a su alrededor. Eso solo los hizo mejores que Isin en los libros de la cabeza de Kuchiki.
Estaban sentados en el segundo grupo de asientos a la derecha, aunque tendrían tiempo para mezclarse más tarde, era mejor que todos simplemente se sentaran con quienes conocían por ahora. Isana apenas tuvo la oportunidad de mirar al grupo antes de que las velas que proporcionaban luz a la habitación se atenuaran mientras se colocaban mantas sobre ellos, señalando el inicio de la procesión. La audiencia esperó en silencio, las puertas mosquiteras frente a ellos se abrieron en la suave luz para darles un vistazo a la habitación en la que se llevaría a cabo la unión real. La habitación estaba vacía, salvo por una única mesa baja de madera detrás de la cual se sentaba una anciana. Fue entonces cuando otra luz iluminó la oscuridad, cuando se abrió la puerta detrás de ellos para dar paso a los novios. Todos los asistentes se volvieron para mirar a la pareja exquisitamente vestida y decorada. El maquillaje, el cabello y los accesorios fueron hechos a la medida para combinar, cada aspecto de su apariencia se sumaba al aspecto general de la nobleza. Porque se veían nobles, incluso el cabello de Ichigo había sido engatusado en una versión más plana y sutil de su habitual yo de neón hinchable. Mientras que Ichigo había reutilizado el kimono que le habían puesto hace solo un mes o así para la inducción Shio-Win. El de Rukia era nuevo. La seda inmaculada tenía intrincados patrones tejidos en ella, un mar de tranquilos azules y naranjas que parecía representar una puesta de sol sobre un campo helado. Los colores viajaron a lo largo de su cuerpo, hasta que todos se desvanecieron en un incomparable blanco puro en sus hombros. Su aori también era blanco, los bordes sutilmente detallados con patrones ligeramente más oscuros. Una serie de joyas de plata terminaba su conjunto, la más delicada de las cadenas se unía desde los broches de su oreja hasta el Kenseikan, lo que indicaba al mundo la naturaleza de este vínculo. Fue uno de nobleza. La pareja bajó por el espacio entre los asientos, sin detenerse ni mirar siquiera a la audiencia sentada. Solo se detuvieron una vez que llegaron a la entrada de la habitación contigua. Allí Rukia entró sola, dejando a Ichigo en la entrada y arrodillado a un lado de la mesa. Ichigo Shio-Win, dijo la anciana, usando el nombre que solo se le atribuyó durante los eventos nobles. Has sido juzgada como una digna compañera de la Lady Rukia Kuchiki, con el consentimiento de ella y de su hermano. La mujer trajo una taza con el emblema del clan Kuchiki grabado en la madera antigua. Una vez que entres por estas puertas, la ceremonia de unión del alma comenzará y no tendrás otra oportunidad de terminar la ceremonia sin avergonzar a tu familia de la manera más alta. ¿Deseas unir a tu familia con los Kuchiki por una eternidad? Ichigo se inclinó levemente y respondió con un tono equilibrado y entrenado. Yo, Ichigo de la casa Shio-Win, deseo unirme a Rukia de la casa Kuchiki. Entonces entra en la habitación. Respondió la anciana. Justo así se levantó y entró, la puerta mosquitera se cerró detrás de él y dejó fuera al resto de los presentes. Solo podían sentarse y esperar en silencio a que terminara la ceremonia, a que las dos casas estuvieran atadas entre sí por primera vez en una época. Capítulo 61. Este día y el siguiente descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. La pequeña habitación parecía su propio mundo. Uno de marrones profundos y naranjas parpadeantes que bailaban a través de los muros ancestrales de Kuchiki. Había grabados en cada uno de los rincones, principalmente florales o enfocados al cambio de estaciones, incluso uno de ellos estaba lo suficientemente detallado como para llamar la atención de los espectadores durante un largo periodo. En cualquier otro momento, incluso Ichigo podría haber estado distraído por las intrincadas tallas, pero en este momento su atención estaba completamente centrada en la mujer que estaba al otro lado de la mesa. Ella también estaba siendo iluminada por la llama que bailaba a través de la habitación, proyectando sombras suaves sobre el rostro de porcelana. Ichigo se preguntó momentáneamente cómo se vería, ya que vagamente recordaba haber sido acolchado y empujado con una variedad de maquillajes. Todos sus pensamientos se sentían borrosos, confusos, como si todo más allá de este punto fuera un sueño. Este momento también se sintió como un sueño. Rukia se sentó frente a él, su forma casi etérea, esperando que él se comprometiera con ella, para que ella pudiera hacer lo mismo a cambio. Incluso con toda su preparación, el ambiente del ritual de alguna manera estaba jugando con sus sentidos, se sentía como si estuvieran siendo intensificados y embotados al mismo tiempo. Todo iba acompañado del latido de su corazón, que rápidamente había pasado de un susurro a un rugido. Rukia estaba considerablemente más compuesta, pero todavía le resultaba difícil mantener la calma. Esto no fue solo una agradable sesión para que pudieran tener una charla sobre el futuro, este era su futuro.
Todo se sentía como si hubiera estado conduciendo a este punto, este momento, donde por fin sus corazones estarían inefablemente ligados. No había forma de que pudiera esperar describir la aprensión que sentía. Señor Xiaowin. La voz del anciano atravesó la atmósfera como una espada, exigiendo la atención del joven capitán. Sus ojos se encontraron y pasaron unos momentos antes de que ella rompiera la conexión, volviéndose hacia Rukia. Este es el nombre del hombre que ha solicitado que un alma se vincule con usted, Lady Kuchiki. Tanto usted como el jefe del clan aceptaron a este hombre y desean esta unión, ¿puede confirmar esto? Rukia asintió y respondió con la gracia practicada de un noble. Puedo confirmar esto. Mi intención es que los dos estemos unidos. Muy bien. El anciano dijo simplemente y sacó un frasco que parecía viejo con una cuerda roja atada sin apretar alrededor del cuello. Lo colocó sobre la mesa, solo para alcanzar su otro lado y recoger un juego de tazas pequeñas y frágiles. En su estado de hiperconsciencia, incluso los tintineos más suaves y el suave chirrido causado por la fricción entre las dos superficies porcinas eran casi discordantes. En lugar de sonido, parecía más como si pudieran sentir las vibraciones que fueron causadas. Ichigo respiró hondo para intentar calmar sus nervios. A pesar de todas sus batallas y situaciones que amenazaban su vida, esta era, con mucho, la que parecía afectarle peor. El recuerdo de Aizen burlándose de él con el hecho de que aparentemente toda su vida estaba planeada vino a su mente sin que se lo pidiera y rápidamente lo hizo a un lado. Ese hombre ya había hecho lo suficiente para dañar al mundo y a él personalmente, no necesitaba obtener un lugar en este evento sagrado. Incluso un momento de reflexión fue demasiado para ese hombre, si todavía se le pudiera llamar hombre. Ya que estamos a punto de unirnos a ustedes por una eternidad, primero deben tomarse el tiempo para beber de la misma taza. Cada uno de ustedes tiene sus propios comienzos y, al final, seguirá ligado a su pareja, y también lo estará. Bebés. A diferencia del tintineo de la porcelana, la voz chirriante del anciano tenía un ritmo casi hipnótico, como si su corazón latiera a cámara lenta solo una vez mientras hablaba. Ichigo hizo todo lo que pudo hacer para asentir, antes de que su preparación regresara apresuradamente, extendió la mano y tomó la taza que Rukia había dejado. Se reprendió a sí mismo por haberse dejado llevar tanto por la atmósfera que ni siquiera había notado los movimientos de Rukia. Una mirada a leve brillo en sus ojos sugirió que ella no había dejado de notar sus movimientos lentos. Eso era algo que iba a volver a morderlo en algún momento sin duda, aunque no era como si pudiera hacer algo al respecto ahora. A pesar de su diversión por sus lentas reacciones, a la propia Rukia le resultaba bastante difícil mantenerse concentrada. Todo parecía decirle que se relajara, que se olvidara de la formalidad y se fundiera en alguna forma de unión. La imagen mental que pintó no era bonita, pero de alguna manera la idea era tan atractiva, la yuxtaposición de eso con los valores típicos de Kuchiki era bastante extraña. Era como si este fuera su único momento en el que la frase «eres solo un humano» parecía que se aplicaría. Aún así, ella tenía un matrimonio en el que participar, así que esperó a que el anciano llenara sus tazas para comenzar la siguiente parte de la ceremonia. Cada una de las tazas pequeñas se llenó hasta justo debajo del borde, antes de que el anciano devolviera el frasco viejo a su lugar a su lado y sellar a la tapa una vez más. Moviéndose al unísono, tanto Ichigo como Rukia se llevaron las tazas a los labios y bebieron la mitad del líquido. Mientras pasaba por sus labios, a Rukia le resultó difícil describir su sabor. Sabía como agua, si era honesta, pero había algo en ella que la hizo pensar que era algo más. Un sabor salado, o tal vez fue un sabor casi amargo que bailó en su lengua por un instante. Espera, tal vez fue dulce. Sin tener tiempo para simplemente reflexionar sobre el sabor, bajó la taza y la colocó en el centro al lado de la que estaba medio llena de Ichigo. Luego, los dos tomaron la taza de los otros y se terminaron el líquido restante. Una vez más, Rukia no pudo distinguir el sabor, era algo por lo que tendría que preguntarle después de la ceremonia. En realidad, era poco probable que él tuviera una idea más clara que ella, presumiblemente podría preguntarle a su hermano. Al menos Byakuya podría decirle si era peligroso o si era probable que tuviera algún efecto secundario. Era cierto que Kuchiki lo había estado usando durante siglos, pero eso no era una garantía masiva a sus ojos. Era incluso menos de uno en Ichigo. Ahora que ha dejado en claro sus intenciones, le pido que primero al novio, luego a la novia, exprese sus deseos de esta unión. Si solo cumple un juramento en su vida, debería ser este, para que no esté dispuesto a encender un juramento. Fuego en tu alma lo que la convertirá en cenizas.
Una vez más, las palabras del anciano fueron graves y definitivas, como si su palabra fuera absoluta. Ichigo respiró otra vez, este era el momento al que todo se reducía. El juramento, que tenía que salir del centro de su corazón. Nunca fue alguien que fuera bueno para expresarse más allá de declaraciones contundentes, incluso mientras admiraba a los que podían, así que esto era algo por lo que había pasado semanas agonizando. A pesar de que, al final del día, sabía que Rukia sabía cómo se sentía, así que en cierto modo esta declaración de amor y la suya no eran para quien la recibía. Estaban para el futuro, para todos los momentos en que no pudieron decir lo que querían decir, todos los momentos en que las palabras les fallaron. Por eso tenía que armarse de valor ahora y decir lo que quería decir. Antes de que se diera cuenta, estaba hablando, sus ojos se enfocaron en ella mientras el resto de la habitación en penumbra se desvanecía en la oscuridad. Lo que tenía que decir era solo para ella. Nunca he sido alguien que sea bueno con las palabras, así que intentaré hacer que esto sea lo más simple posible. Siempre quise proteger a la gente, diablos, cualquiera que me haya conocido puede decirte eso, no es un gran secreto. Tú fuiste quien me dio el poder para proteger a la gente, para levantarme cuando me caía y empujarme hacia adelante cuando no estaba seguro. Hizo una pausa y le dio una pequeña sonrisa. Eso es lo que pensé al principio, pero no es por eso que te amo. La expresión de la heredera Kuchiki cambió a una más sorprendida, lo cual era de esperar, solo recientemente había descubierto exactamente por qué se sentía de esa manera. No era por las cosas obvias, se aplicaban a la mayoría de las personas que conocía, no, era algo que le había resultado mucho más difícil de ver. Algo que, si era honesto, había sido un defecto bastante grande suyo. Es porque estás a mi lado, cuando te empujo detrás de mí, te empujas hacia atrás. Cuando trato de empujar mi cuerpo más allá del límite, me recuerdas que todos estamos peleando juntos, cuando trato de ser un héroe, me recuerdas yo que soy un humano. Ichigo solo podía decir que se sentía bien al decirle esto, simplemente ser abierto sobre algo que había sido un problema durante demasiado tiempo. Sin duda, sus emociones se reflejaban en su expresión porque Rukia había comenzado a llorar ligeramente, se sentía bien. En lugar de tener más gente a la que fruncir el ceño, era agradable encontrar gente con quien sonreír. Componiéndose, continuó tratando de ordenar sus pensamientos. Así que aquí, te prometo que estaré a tu lado a medida que te vuelvas más fuerte y te animaré tanto como pueda. Cuando pueda ayudar, lo haré, cuando no pueda, daré un paso atrás. Siempre recordaré eso. Podemos luchar como uno, que podemos vivir como uno. Finalmente, el joven capitán dio un suspiro y terminó con otra sonrisa. Rukia se lo devolvió antes de empezar a pensar en cómo podría devolverle el sentimiento, cómo podría abrirle su corazón. No es que ella no hubiera estado pensando en eso antes, pero su confesión ha sido bastante emotiva para decirlo menos. Extrayendo las palabras desde lo más profundo de su interior, reflejó sus acciones mirándolo a los ojos. Siempre he estado preocupado por ti, todos lo están. Constantemente tomas todo sobre ti, especialmente al principio, siempre parecías que debías romper bajo esa presión. Nosotros, los Shinigamis, nunca te ayudamos con eso porque te necesitábamos. Te empujamos, te lastimamos y al final casi te aplastamos, pero no cambiarías. Rukia hizo una pausa, recordando el momento que quedaría grabado para siempre en su mente, cuando detuvo el Soukyoku y desafió 1000 años de tradición para ella. Pero ya no dejaré que seas tan imprudente, no dejaré que trates tu cuerpo como una mercancía. Porque te amo, eres importante para mí y siempre seré quien estará a tu lado. Te haré retroceder cuando cargues sin pensar y te respaldaré si tienes que luchar. Confiaré en tu juicio y espero que confíes en el mío. Porque así como tú me ayudaste, yo te ayudaré. Terminó devolviéndole la sonrisa que le dedicó tras su juramento. Él realmente la había ayudado, desde el principio cuando se negó a escuchar el sentido común y se enfrentó a un hueco con un bate de béisbol, desafió todo lo que le había enseñado la nobleza. Era como si finalmente se despertara de un largo período de sueño después de la muerte de Cain, él la despertó sin ceremonias y se negó a dejarla meterse bajo las sábanas. Aún así, no podía decir exactamente cuándo se había enamorado de él. Acababa de suceder, un día ella quería más. Un día ella ya no podría ser simplemente su amiga, él era más importante que eso. Era la persona más importante. Luego entablaron una relación, y ahora esto, todo sucedió sin problemas. Por una vez, al parecer, su vida finalmente se había simplificado. Ahora que se ha expresado en palabras, puede comenzar la parte final de la ceremonia. Si ambas partes pudieran apoyar sus manos sobre la mesa.
dirigió el anciano, de nuevo estirándose a su lado para conseguir algo. Con las manos de Ichigo y Rukia descansando frente a ellos, reveló un pequeño trozo de cinta blanca que hábilmente se dispuso a atar a la muñeca derecha de Ichigo. Luego repitió la acción a la derecha de Rukia, la cinta ahora yacía plana y apoyada contra la mesa. Finalmente, la anciana apoyó ambas manos planas contra el centro de la cinta, como si completara el circuito. Si ustedes dos pudieran cerrar los ojos, comenzaremos. Preguntó, cerrando el suyo primero. La pareja se miró, sin estar completamente seguros de lo que iba a pasar más allá de las vagas descripciones de Byakuya e Isana. Había nerviosismo allí, pero la emoción principal era la emoción. La alegría de finalmente estar juntos. Como uno, cerraron los ojos. Hubo un momento de tranquilidad, mientras una suave pausa parecía llenar la habitación. Toda esa anticipación, emoción, preocupación, todo se había ido. El simple hecho de cerrar los ojos había aclarado de alguna manera ese revoltijo de emociones mientras simplemente esperaban las siguientes palabras que los unirían. Palabras que eran las más sagradas para la familia Kuchiki, palabras que guardarían profundamente en sus corazones hasta el día en que sus propios hijos se casaran. En el nombre del clan Kuchiki, por la luz que brilla en nuestro interior y nos guía hacia el bien mayor, que esta pareja sea bendecida en su vínculo. La anciana recitó suavemente, lo que fue casi una decepción para Ichigo. Hasta que empezó a hablar de nuevo, en un tono mucho más poderoso. Casi abrió los ojos cuando reconoció lo que estaba cantando y la forma en que su Reiatsu estaba dibujando lentamente en la tela que los conectaba. Ella estaba usando Kidou. Momento del 1, corazones de 2, ojos de 1000, mirando fijamente lo imperceptible. Buscando la fragua de la que brotó el cártamo. Sus raíces rodeando. La oscuridad sea expulsada, la brasa azul reluce sin cesar, ocultando huellas olvidadas de una luz de luna. Sombra. Abraza, divide, vuelve a caer en la mente que se encendió. En ese espacio siempre lleno, conoce la verdad de una máscara vacía. Sakura Toride. Sin que la pareja lo supiera, un tinte rojo pareció extenderse en la cinta blanca desde donde el anciano la tocaba, extendiéndose rápidamente a lo largo de la tela y rodeando las muñecas de ambos. Una vez que no quedó ninguna mota blanca en la cinta, ambos Shinigami sintieron un tirón en sus mentes y fueron jalados sin ceremonias a sus mundos internos, dejando sus cuerpos esperando su regreso. Ichigo abrió los ojos con un sobresalto, sin estar seguro de por qué había perdido el control de su cuerpo. Solo podía asumir que era una parte del ritual del que no estaba al tanto. Aún así, miró a su alrededor en busca de los dos espíritus que normalmente estaban allí para animarlo. Para su sorpresa, solo había una hormiga que no era suya. ¿Quién eres tú?, preguntó con cautela, aunque ya tenía una idea bastante clara de quién era ella. Incluso si no era obvio solo por su ropa, tenía la molesta sensación de que de alguna manera se habían conocido antes. La mujer le dedicó una sonrisa serena. Vaya, soy Sode no Shirayuki, un placer conocerte, Ichigo Kurosaki. Del mismo modo, supongo que no tienes más idea de lo que está pasando que yo, ¿verdad?, preguntó algo avergonzado. Fue un gran honor conocerla, pero en este momento estaba un poco más preocupado por saber qué estaba pasando exactamente. Ella le dio una mirada de disculpa y negó con la cabeza hacia un lado muy levemente. Vagamente se preguntó cómo incluso esa acción se sumaba a su apariencia bastante regia. Me temo que no. Aunque debo serlo, no es tan objetable, ha pasado un tiempo desde que estoy aquí y hay una cierta sensación de nostalgia que estoy sintiendo. Su tono era cálido mientras miraba a su alrededor, como si estuviera hablando de una casa antigua. Espera, ¿has estado aquí antes?, Ichigo cuestionó, confundido por sus palabras. El espíritu Zanpakutou soltó una pequeña risita tintineante y le sonrió. ¿Por qué? Por supuesto, ¿de quién crees que estabas usando los poderes cuando tomaste los de Rukia? ¿Quieres decir, entonces eras mi Zanpakutou?, preguntó, algo sorprendido por la revelación. En retrospectiva, no fue tan impactante considerando cómo obtuvo sus poderes originales, pero aún así era algo que nunca había considerado. De hecho, fue una experiencia bastante novedosa. Ella respondió, aparentemente divertida por su reacción a la noticia. Fue entonces cuando Ichigo recordó su uso de ella. Cómo no sabía que Zanpakutou estaba vivo, cómo la había golpeado como un bate de béisbol y cómo, eventualmente, Byakuya la había cortado. Solo pudo hacer una mueca por su maltrato al espíritu. Demonios, la mayoría de los Shinigamis dudaban un poco en dejar que otras personas tocaran su Zanpakutou y mucho menos. Yo, lo siento. Casi se ahoga, inseguro de qué palabras debería usar.
No fue exactamente una situación que surgió mucho. Sin embargo, el espíritu negó con la cabeza en lugar de responder con ira. Para nada, aunque eras un poco tosco en los bordes, como dicen, tienes un buen corazón. Tú, incluso sin antecedentes como Shinigami, todavía me trataste mejor que ese bruto de Kenpachi. Luchaste por mi portador y sangré para protegerla, por eso estoy eternamente agradecido. Terminó con una pequeña inclinación de cabeza y fue todo lo que Ichigo pudo hacer para detener el color en sus mejillas. El espíritu le recordaba a Isana con toda su formalidad, era algo que le costaba lidiar cuando bueno hablando francamente cuando no era desdeñoso. Podía simplemente ignorar los comentarios intolerantes de los nobles y seguir actuando como él mismo, pero cuando estaban siendo amables, sentía la necesidad de responder de la misma manera y no era excepcional en eso. Aún así, tenía que intentarlo. Gracias por tus amables palabras, espero poder continuar protegiendo a Rukia según tus estándares. Siguió la declaración con su propia pequeña reverencia y rápidamente se retiró. Debes saber también como yo que ella quiere pelear a tu lado, no detrás de ti, pero aprecio el sentimiento. Eres tú quien la ayuda a avanzar para aumentar su propio poder, por eso siempre estaré agradecido, así que continúa para mejorar tu fuerza, para que no te alcancemos. Ella respondió con una sonrisa maliciosa, recordándole que Rukia era uno de los Zanpakutou con más trucos bajo la manga. Naturalmente, el espíritu sería astuto a su manera. ¿Viste a Sangetsu mientras estabas aquí? Preguntó Ichigo por curiosidad, realmente no sabía cómo se vería su paisaje mental antes de que sus propios poderes se hubieran despertado. El espíritu mayor inclinó la cabeza hacia un lado y pareció reflexionar sobre la pregunta. No lo creo, no, recuerdo haber visto una figura en la sombra de pie en la distancia. Sin embargo, no me acerqué a él, habría sido bastante grosero de mi parte después de todo. Ella respondió, a lo que Ichigo solo asintió. Asumió que había algún tipo de código entre los espíritus Zanpakutou que él desconocía, algún conjunto de reglas o modales que gobernaban sus acciones. ¿Cómo lograron resolver esto considerando que la mayoría de los espíritus nunca se encontrarían era un misterio para él, pero los Zanpakutou eran criaturas extrañas en el mejor de los casos? En realidad, parece que algo está a punto de suceder. Esto debería ser interesante, dijo Sode no Shirayuki lentamente, mirando por el rascacielos hacia la base del edificio. Ichigo siguió su mirada y se sorprendió al ver que donde solo había calles grises y el extraño conjunto de objetos diversos que uno asociaría con una ciudad. La nieve empezaba a acumularse constantemente. Sin embargo, no caía del cielo, sino que era como si saliera de alcantarillas y aliados. Era como una avalancha de nieve que cubría cada vez más la ciudad. La brillante luz del sol hacía que la nieve brillara con un blanco brillante e iluminara las altas torres. Lo que sea que estaba sucediendo continuó intensificándose a medida que los zarcillos helados comenzaron a serpentear por los edificios alrededor del que se encontraban actualmente. Los caminos congelados se abrían paso serpenteando por los edificios, pero se detuvieron después de obtener solo la mitad de la altura total de las torres. Esto era cierto para todos excepto para la torre en la que estaban parados, donde un rastro resbaladizo y helado se abría paso hasta los pies de Ichigo antes de detenerse. Miró al Zanpakutou, que parecía tan confundido como él, aunque infinitamente mejor para ocultarlo. Supongo que deberíamos ir allí y echar un vistazo. El joven capitán sugirió que, después de todo, siempre había sido de los que iban primero de cabeza. Por supuesto, aunque debería aconsejarle que vigile sus pasos. Ella bromeó con picardía, a lo que él soltó una risa incómoda. Era muy cierto que el hielo era más su elemento que el suyo, no era como si él fuera malo, pero sin patines y zapatos que no se adaptaban exactamente al movimiento de todo terreno, tenía un mal presentimiento sobre todo el asunto. Cuando dio su primer paso, recordó su pelea con Rukia y decidió que probablemente era mucho más sabio saltar sobre el hielo. No era como si se fueran a perder mucho paisaje moviéndose rápidamente de todos modos. La pareja pronto llegó a la parte inferior del rascacielos, que era un lugar al que Ichigo nunca había ido si era honesto. Simplemente nunca le pareció tan interesante, normalmente solo lo consideraba otro vacío como el cielo al otro lado. Ahora que él estaba aquí, no era demasiado interesante, además de la repentina afluencia de nieve y hielo que se había extendido a un lado de su mundo interior. En el camino hacia abajo, pudieron ver que no se extendía demasiado, por lo que parecía estar bastante localizado en las inmediaciones de la torre en la que habían estado parados. Dio un paso hacia la calle, asegurándose de mantener los pies sobre una capa de reiatsu justo encima del hielo.
Sode no Shirayuki se dio cuenta de eso y soltó una pequeña y refinada risa. Ajá, te recuerdo usando esa técnica contra mi Bankai, me pregunto si eso será suficiente la próxima vez. Ella insinuó misteriosamente, haciendo que Ichigo la mirara con sorpresa. ¿Quieres decir que todavía tienes más que enseñarle? Preguntó, provocando que ella soltara un pequeño resoplido de indignación. Por supuesto, no quiero ser grosero, pero tu Bankai es bastante simple, pero la mayoría de los Bankai y, de hecho, los Shikai tienen múltiples aspectos y requieren mucho trabajo para usarlos bien. Por supuesto, también soy del tipo de hielo, que es uno de los tipos más versátiles. Ella explicó, dándole una mirada de disculpa. Ichigo se encogió de hombros y siguió adelante. A Sangetsu le ha ido bien todo el tiempo que lo he tenido, supongo que las cosas simples son lo mejor para mí. Tiene sentido porque todavía no puedo usar Akidou tan bien, o bien. Tengo mi hueco para enseñarme cosas. La Zanpakuto asintió con la cabeza en comprensión y cuando los dos finalmente llegaron a la calle, ella levantó la cabeza con sorpresa. Puedo sentir el alma de Rukia a través de aquí. Ella murmuró y extendió la mano para tocar la superficie cristalina que había crecido sobre el asfalto. Para su sorpresa, parecía que no había resistencia cuando su mano pasó directamente al hielo, el material se acumuló alrededor del punto de contacto en patrones irregulares. Dio un paso hacia adelante y pronto estuvo en el hielo hasta su hombro sin sentir nada que sugiriera que el material se resistiría a ella. Se tomó un momento para mirar a Ichigo y darle una pequeña sonrisa burlona. Bueno, entonces, nos vemos en el otro lado. Con eso, dio un paso adelante una vez más y quedó completamente encerrada en el hielo. Ichigo parpadeó tontamente solo para darse cuenta de algo un poco tarde. Espera, eres un Zanpakutou tipo hielo. Gritó en el lugar donde ella lo había dejado, desesperado por lo lento que había reaccionado su cerebro. Por supuesto que sería capaz de fundirse con el hielo, Rukia lo había hecho cuando usaba Bankai después de todo, así que seguramente sería algo que el Zanpakutou fuera capaz de hacer. Sin embargo, ciertamente no era capaz de tal cosa. Concedido que no era como si lo hubiera intentado alguna vez. Parecía más como sentido común, él tampoco había intentado volar, pero había una buena cantidad de investigaciones que decían que no terminaría bien si lo hacía. Aún así, dio un suspiro exasperado y miró a la barrera ofensiva, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo aquí. Decidiendo lanzar la precaución y la lógica al viento, extendió su propia mano y presionó contra el hielo, solo para descubrir que él tampoco encontró resistencia. Una vez más, las estructuras cristalinas comenzaron a acumularse alrededor de su muñeca, pero no parecían forzar su mano hacia adentro o hacia afuera. Solo estaban reaccionando a él. Sacó la mano, feliz de ver que allí tampoco había resistencia, solo para quedarse en la misma posición que antes. Solo había un camino por recorrer, así que esperaba que el juicio de Sode no Shirayuki acerca de que Rukia estaba al otro lado de esta puerta fuera correcto. Sin darse tiempo para considerar las consecuencias, avanzó hacia el extraño material. Un escalofrío se apoderó de él y tuvo la extraña sensación de mirar a través de un vidrio deformado mientras todo se retorcía por el hielo. Antes de que tuviera tiempo de preguntarse cómo estaba respirando, estaba fuera del hielo y al aire libre una vez más. ¿Cuánto tiempo te tomó seguirme? Bromeó el espíritu de hielo, frunciendo el ceño por sus problemas. Ah, bueno, me disculpo por no hacer más para ayudarte, simplemente quería ver cómo reaccionarías. Aunque te veo todo el tiempo en los recuerdos de Rukia, es una cosa diferente experimentarlo en persona, explicó en tono de disculpa, lo cual fue de alguna manera para aplacar al malhumorado Shinigami. Bien, entonces, ¿qué es este lugar? Preguntó Ichigo, mirando el paisaje a su alrededor. Estaban en lo que parecía ser un gran lago congelado, con enormes pilares de hielo elevándose en la distancia. Era bastante hermoso de una manera serena, era la esencia misma de la palabra todavía, pero logró no sentirse triste o vacío. Las nubes blancas y esponjosas flotaban sobre su cabeza e Ichigo se sorprendió al sentir una mota de nieve aterrizar en su mejilla. Cuando se volvió a mirar, estaba claro que había una ligera capa de nieve cayendo a su alrededor, derritiéndose en el hielo al tocar el lago. Este sería el mundo interior de Rukia, parece que el tuyo y el de ella se han conectado de alguna manera. El espíritu Zanpakutou respondió serenamente, apartando la mirada de él en la distancia. Ichigo levantó una ceja y se volvió hacia ella. ¿Qué pasa? Ichigo. Escuchó un grito e instantáneamente siguió su mirada para ver a Rukia saltando a través de los pilares hacia ellos. No pudo reprimir una sonrisa al verla, aunque se sorprendió al ver que no estaba sola.
Parecía que Sangetsu la estaba siguiendo, pero en lugar de su forma habitual, parecía que se había fusionado con su yo por alguna razón. Dado que la única vez que solía hacer eso era cuando las cosas se dirigían hacia el sur, la vista puso a Ichigo un poco nervioso. Aún así, se concentró en Rukia cuando el otro par aterrizó a su lado. Rukia. Es bueno verte, no hubieras pensado que íbamos a pasar por una boda si fueras. Bromeó, obteniendo un bufido de diversión de ella en respuesta. Estoy de acuerdo, es bastante extraño. Aún así, supongo que entonces no se llama unión del alma por nada. Ella reflexionó, a lo que él asintió vagamente. Vos también. Dijo, dirigiendo su mirada al hueco Sangetsu. Preferiría abordar este asunto rápidamente y sacarlo del camino. El espíritu parpadeó, aparentemente confundido antes de darse cuenta de lo que quería. Oh, yo. Sí, como puedes ver, nos fusionamos ya que este ritual trata sobre las dos almas y las dos fuentes de tu poder. De esta manera podemos representar tu poder como un solo ser, aunque tu yo estaba bastante malhumorado. Levantó la mano para tocar suavemente el fragmento de la máscara con cuernos con el ceño fruncido. No puedo decir que me guste la idea tampoco, si soy honesto. Ichigo asintió, luego pasó al siguiente problema que tenía. Y eres joven porque... Esta vez el Zanpakutou parecía tan confundido como él y simplemente se encogió de hombros, dándose un rápido empujón en la mejilla como para comprobar que todavía lo estaba. Era extraño, la versión Bankai de su Zanpakutou era bastante más expresiva que la versión Shika y cuando agregaste el hueco a esa mezcla, él se volvió aún más expresivo. No tengo idea si soy honesto, tal vez porque eres o yo es joven y yo parezco viejo. Supuso, lo que Ichigo solo pudo admitir que era plausible. Así que estos son tus poderes hueco y Shinigami cuando se fusionan. Rukia habló, mirando una vez más al hombre no emparejado. ¿No te lo dijo? Ella negó con la cabeza ante su pregunta. No pregunté, pensé que podría haber sido un efecto secundario de tu Oyoufikation o algo así. Ichigo le dio una pequeña sonrisa, era como si ella pensara tanto en algo de lo que pensaba que podría ser difícil para él hablar. Afortunadamente en este caso no había mucho de qué hablar, aunque Ichigo estaba algo infeliz de que así fuera como tenía que lucir si usaba sus poderes al máximo nivel. Pero si llegaba la ocasión en que tenía que hacerlo, la apariencia difícilmente sería su principal preocupación. Entonces, ¿Sode no Shirayuki estaba contigo? Preguntó, aunque claramente era más una pregunta retórica. Así es. Ichigo asintió, antes de agregar. Encontramos una entrada en mi mundo interior que conducía aquí, supongo que podríamos volver a través de ella si quieres ver. Eso tendrá que esperar. Sode no Shirayuki finalmente habló, recibiendo un asentimiento de acuerdo del Zanpakutou de Ichigo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Rukia, tenía bastante curiosidad por ver cómo era el mundo interior de Ichigo. Esta ceremonia debe completarse bastante pronto o el hechizo Kidou perderá su potencia y estaremos atrapados en una especie de vínculo a medias que será un poco complicado de manejar. Sagnetsu explicó, agitando su mano alrededor del área de una manera vaga. Todo esto tendrá que esperar, ya podemos sentir que el vínculo entre los mundos se tensa. Ichigo y Rukia se miraron, algo alarmados por la noticia. Si pasaban demasiado tiempo simplemente hablando con el Zanpakutou del otro y arruinaban todo, fue aquí donde intervino Sode no Shirayuki, probablemente notando las expresiones que estaban usando. No te preocupes, no es inminente. Será mejor si procedemos ahora y tenemos tiempo para cumplidos más adelante. Ella explicó suavemente, calmándolos con éxito. Está bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntó Ichigo, preguntándose si sería algo así como un beso. No era como si él se opusiera a la idea y después de mirar a Rukia, estaba claro que ella estaba pensando lo mismo. Sin embargo, el espíritu de hielo se limitó a soltar una risita ante sus acciones y negó con la cabeza. Oh no, en realidad no tiene nada que ver contigo, ya lo has hecho admirablemente. Es simple, debemos tocarnos. Dijo, señalando el espíritu monocromático de Ichigo. ¿Solo toca? Preguntó Rukia, sorprendida de lo simple que aparentemente era. Sangetsu chasqueó la lengua con molestia y se cruzó de brazos. Sabes, no es como si los espíritus Zanpakutou alguna vez se tocaran. Somos los avatares de tu poder. Somos los seres que surgen de las profundidades de tu alma y te impulsan hacia adelante, de alguna manera podríamos ser considerados parte del centro de tu ser. Así que sí, tocar tus partes más íntimas juntas es un gran problema. Gruñó, solo entonces se dio cuenta de que Ichigo aparentemente estaba tratando de hacer agujeros en él con la fuerza de su mirada. ¿Por qué esta versión tiene que ser tan grosera?
Se lamentó mentalmente, preguntándose qué versión del espíritu prefería realmente. La cavilación silenciosa una vez o la emocionalmente ágil. Tengo que estar de acuerdo, esta es una ocasión bastante trascendental para nosotros, ya que es la primera vez que tocamos a alguien a tu lado, asintió el Zanpakutou de Rukia, aparentemente divertido por la actitud de su joven. En ese momento, Ichigo se dio cuenta de lo desigual que parecía esta asociación. Por un lado, estaba Sode Shirayuki, quien estuvo a la altura de su nombre de ser una de las Zanpakutou más hermosas de la sociedad del alma, incluso en su forma espiritual. Desde su rostro hasta su ropa y su personalidad, era la imagen de una joven refinada. Por otro lado, tenías el Zanpakutou de Ichigo, que era una mezcla de blanco y negro con dos ojos de diferentes colores, parte de una máscara de hueco en la cabeza y una mala actitud. No se miraba a sí mismo a menudo y pensaba que estaba en mal estado, pero en algún momento algo tenía que haber salido mal para que el espíritu que representaba todo su ser se viera así. O eso o simplemente amaba la asimetría. Bueno, ahora parece un momento tan bueno como cualquier otro. Dijo Sangetsu, haciendo que Ichigo quisiera golpearse la cabeza por la falta de ceremonia. Afortunadamente, parecía que esto todavía era una fuente de diversión para el espíritu mayor y ella asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Moviéndose primero, le tendió la mano como si lo invitara a tomarla y lo atravesó con la mirada. Si lo hicieras, Sangetsu. Preguntó en voz baja, esperando a que él finalizara su unión. Ichigo y Rukia observaron con la respiración contenida mientras el espíritu más joven miraba, algo vacilante a la mano, como si estuviera decidiendo lo que debía hacer. Solo tomó unos momentos, aunque a los dos Shinigamis les pareció una edad, antes de que él tomara una decisión y los sorprendiera a todos al arrodillarse ante el otro espíritu. Justo así él se acercó y tomó su mano, sus ojos se elevaron para encontrarse con los de ella. Todo lo que sucedió más allá se perdió cuando Ichigo y Rukia repentinamente fueron devueltos a sus propios cuerpos, el mundo pasó volando en una mancha de color. La pareja abrió los ojos lentamente, como si despertaran de un sueño que los había arrastrado a ambos. El lugar en el que habían estado parecía tan lejos de los marrones profundos y naranjas parpadeantes de la sala de ceremonias, pero ahora estaban de regreso. Cuando sus ojos se encontraron, solo pudieron sonreír. Era una cosa pequeña, pero lo era todo porque sabían que finalmente estaba hecho. Estaban unidos de la manera más profunda posible, sus almas estaban conectadas por un vínculo que podían explorar libremente cuando llegara el momento. Fue un sentimiento liberador para ambos. La cinta roja alrededor de sus manos se derritió en el aire mientras se desintegraba como Reishi, dejándolos libres para regresar sus manos a sus costados. La ceremonia está completa, por favor levántense para conocer a sus familias y simpatizantes. El anciano instruyó con una cálida insinuación en su voz. La pareja hizo precisamente eso cuando, tomados de la mano, se pusieron de pie y abrieron la puerta con el sonido de llantos y vítores de quienes finalmente los vieron como marido y mujer. Los que estaban allí para ver el inicio de una unión que cambiaría el rostro de la nobleza. Y aún así, la mayoría de esas lágrimas eran de Isin. El fin.